escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Estos muertos que menciona Apocalipsis 20:12 no son muertos de 1,20 m y otros de 1,80 m, de 1,90 m. No se refiere a estatura. Se refiere a muertos que tuvieron prestigio aquí en la tierra, prestigio malo. Ejemplo: Alejandro Magno, Nabucodonosor, Antíoco Epífanes, Herodes, Hitler, Napoleón Bonaparte, y por consiguiente muertos de ese gremio, personas que fueron muy malvadas, tuvieron muchas muertes a cargo de ellos. También están los muertos pequeños, personas que, aunque fueron insignificantes, no aceptaron a Cristo ni a su sacrificio en el Calvario. Entonces, a pesar que no fueron tan malos, pero tampoco son tan buenos, porque por las obras no se salvan por creer en el Señor Jesucristo. Y esos muertos pequeños, aunque fueran muy pobres y muy pequeños, no aceptaron el sacrificio que redime en la cruz de Calvario. Entonces tenemos dos clases de muertos muy diferentes. Vamos a ver la otra clase de muertos. Y está en Apocalipsis 6:9. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Estos estaban muertos, pero estaban debajo del altar. No estaban en la categoría de aquellos muertos que se les llaman muertos. A estos son almas, aunque son personas fallecidas, pero tienen una condición triunfante en el reino de Dios. Son bienaventurados. Por eso las Escrituras dicen en Apocalipsis 20: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Estos muertos, los de Apocalipsis 6:9, son esos bienaventurados. Los muertos después del reino milenario de Apocalipsis 20:12 no son muertos bienaventurados, pues a unos se les llaman muertos y a otros se les llaman almas. Es la diferencia de un gremio al otro. En Apocalipsis 24 tenemos la misma historia, la misma hermenéutica. Vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Aquí no se les dice muertos, les dicen almas, porque están en una condición de almas triunfantes. Si usted puede ver Apocalipsis 6:11, dice que a estas almas se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo más hasta que se cumpliera el número de siervos y consiervos que habían de ser muertos como ellos. Ellos habían sido muertos, pero ahora estaban como almas, y no almas penitentes, sino almas a espera de la redención de sus cuerpos. Por otra parte, estos muertos que estaban de pie delante de Dios, a veces cualquiera puede pensar que esos son muertos salvos porque estaban de pie delante de Dios, pero no es así. Estos muertos tendrían que rendir reverencia. Estar delante de la presencia, delante de Dios, significa rendir culto y reverencia, como hacían los gladiadores romanos. Cuando ellos se presentaban delante de los césares, usted lo puede leer en el libro de los 12 césares de Suetonio, que Suetonio mencionó la palabra moriture, te saludan, los que van a morir te saludan. Algo similar, estos muertos delante de que estaban de pie delante de Dios. ¿Cómo vamos a decir? Los que van a morir te saludan. Esos muertos que van para la muerte segunda, donde ya no hay regreso, donde ya es una inexistencia, los que mucha gente lo conocen como infierno,
pero en la Biblia es conocido como lago de fuego y azufre. Estos dicen: los que van a morir te saludan. Aquí es donde se cumple Romanos 14:11, donde dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Estos muertos, grandes y pequeños, son aquellos de aquella categoría que mencionaba, grande, global, de los perversos, de los que mataron muchas personas, pero ellos tienen que reconocer, por eso están de pie delante de Dios, tienen que reconocer la supremacía del Señor, como dice Daniel 4:17, para que conozcan los hombres que Dios gobierna en su reino. Solamente que ellos hicieron perversidades durante su gobierno y en vez de hacer la voluntad de Dios, hicieron la voluntad del diablo, según primera de Juan 5:19. Con el fin de que sepan los vivientes, dice, los hombres, que Dios reina en el reino de los hombres, que Él toma supremacía en el gobierno de los hombres. Tenemos la segunda parte del texto que dice: y los libros fueron abiertos. Habían varios libros. Ya luego veremos qué es eso. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Para juzgar a estos muertos se abrieron unos libros, pero el libro más importante que debía de juzgar a aquellos muertos era el libro de la vida. Este tema lo dejamos para una próxima edición. Por ahora, Fabio Arguedo les saluda. Les esperamos en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.